Buen día. A continuación les coloco una corta adoración donde se hacen varias preguntas en la letra de la canción y la respuesta es consagración. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía. Yo no sé qué tenía Samuel, que la voz del Padre él reconocía. Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Consagrarnos es dejar lo vil del mundo, lo profano, el pecado, para entregar nuestra vida al Padre Celestial, pero solamente la entregamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos purifica, Él nos santifica. Él es nuestro sumo sacerdote, que nos presenta como sacrificio vivo en su altar celestial. Esto lo podemos leer en Levítico. Recordemos que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es sombra de lo que iba a venir. Nosotros pertenecemos a un nuevo pacto, donde hay mejores promesas. Nosotros somos escogidos por el Padre Celestial, llamados por nuestro sumo sacerdote. El sacrificio que nosotros presentamos es de alabanza, de adoración, de que nuestra vida sea una continua alabanza a Él, de que lo que escuchemos, veamos, digamos, hacemos, honremos su presencia que está en nosotros. En nuestro proceso de purificación es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, quien escoge el sacrificio, la ofrenda que ofrece al Padre Celestial por cada uno de nosotros. Y somos aprobados por la Santísima Trinidad. Esto es un tema trascendental para quienes evangelizan, para quienes dan la palabra y para que siempre se recuerde en reiteradas ocasiones. Y es que esto es posible si nosotros cumplimos el primer mandamiento. Esto no es algo impuesto, esto es algo que nace del corazón, porque nosotros entregamos el corazón, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón y lo purifica. Y sin ser perfectos, Él nos entrega el suyo. Entonces, es cumpliendo el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, para pasar las situaciones difíciles que podamos afrontar. ¿Y quién es Dios? Dios uno es, pero está en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es maravilloso experimentar lo que está en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Somos vestidos como sacerdotes, hombres y mujeres, de edad indistinta. Nos es dado un anillo de consagración, de compromiso, y se nos coloca un cinto de oro en la frente, que denota que estamos en santidad. Son personas que son guiadas plenamente por el Espíritu Santo, que permanecen en su presencia. Que así tengan un trabajo como el profeta Daniel, que era gobernador en Babilonia, honran en todo lo que hacen a Dios Trino. Recordemos lo que le dijo nuestro Señor Jesús a Nicodemo, que para entrar al reino de los cielos debíamos nacer del agua y del Espíritu. El apóstol Pablo dijo que el bautismo en agua era de arrepentimiento. Está en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 4. Y llega nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida, nos toca. Creemos en fe, en Él, en su obra redentora, y que su bendita sangre nos limpia de todo pecado. Y en un acto de contrición nos arrepentimos de corazón de todos nuestros pecados. Y es ahí cuando nuestro Padre Celestial nos adopta como sus hijos. Nuestro Padre Celestial me dijo, mi Hijo está en mí, refiriéndose al Espíritu Santo. Y se cumple lo que está en las Escrituras, en el libro de Juan capítulo 14, versículo 23. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Está en el libro 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Podemos decir que hemos nacido de nuevo.
el agua que nos purifica producto del arrepentimiento y del Espíritu al recibir al Espíritu Santo. En el bautismo del arrepentimiento, en el creer en fe en nuestro Señor Jesucristo, llega el Espíritu Santo a morar dentro de cada uno de nosotros. Si después de recibir a nuestro Señor Jesucristo partiéramos de este mundo, nos pasaría igual que al pecador que fue crucificado al lado de nuestro Señor Jesús y se arrepintió. Partiríamos a la vida eterna. Pero como seguimos en este mundo, nuestra mente, nuestra alma, debe ser renovada por el Espíritu Santo. Se especifica en el libro de Efesios capítulo 4, versículos del 23 al 24. Hay 3 tipos de unciones. La que recibimos inicialmente es de redoma y está descrita en 1 Samuel 10:1. Cabe aclarar que la unción es un aceite y la redoma es una vasija hecha de un material no duradero, quebradizo. Este tipo de unción la tuvo el reino de Saúl. No fue duradero, fue administrado más que todo en su humanidad y no guiado por el Espíritu Santo. También fue contaminado por haber consultado con una hechicera, entre otras cosas que él hizo. Si vemos en la imagen, es una redoma de cristal que está llena de corazones. Vamos a simular que los corazones son el aceite de la unción. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, así estamos el primer día, llenos de la unción. Pero una verdad espiritual es que para ser renovados por el Espíritu Santo en nuestra mente, es que debemos tener las Escrituras en nuestro corazón. La mayoría de veces al inicio pecamos por desconocimiento de las Escrituras, de su voluntad, de las promesas que tiene para nosotros, por no conocerlo en coinonía. Somos niños espirituales que empezamos gateando, caminamos, tomamos leche y nos tropezamos, caemos y volvemos y nos levantamos. Y esos tropiezos son con el pecado. Pero el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 7, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Nos santificamos con el agua del arrepentimiento, de ahí en adelante. Cada que pecamos, esos corazoncitos negros representan el pecado en la imagen. Nos arrepentimos con metanoia, un arrepentimiento que lleve a la conversión, al cambio. Y hacemos de nuestro Señor Jesucristo nuestro pastor, para que Él a través del Espíritu Santo nos ayude a santificar nuestra vida. Por gracia, siento cuando baja el aceite. Y concuerda con lo que dice el Salmo 133, que dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es un aceite gota a gota, y que se agota fácilmente, es frágil, es de redoma. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Contristéis significa lo mismo que apagar. Como estamos hablando del aceite, es que no se merme, que no se acabe el aceite que hay en ti. Eso es contristar el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En la imagen estoy simulando que la redoma, el aceite de la santa unción, ha mermado más de la mitad. Y que fuera de eso, que el depósito que hay está contaminado por el pecado. Como vemos, cuando está contristado el Espíritu Santo, es cuando empezamos a escuchar más al adversario. Y te lo digo porque yo lo he vivido. Y Satanás se puede disfrazar como ángel de luz. Cuando tú lo ves, puede ser un mismo querubín. Puede disfrazarse de un santo, de un animal, de lo que sea. Pero también cuando escuchas en el Espíritu, se disfraza de la voz del Padre y de nuestro amado Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Avivar el Espíritu Santo. ¿Y cómo se aviva el Espíritu Santo? Lo digo por lo que yo siento que bajan las gotas del aceite. Cuando leemos las Escrituras a viva voz, cuando las escudriñamos, reflexionamos en ellas, qué dice, qué significa, qué aplicación tiene para mí,
cuando evangelizamos, cuando escuchamos su palabra, cuando oramos, intercedemos por los demás, cuando hacemos obras de amor y misericordia, plenamente guiados por el Espíritu Santo, cuando perdonamos a una persona sin merecerlo, etcétera, etcétera. Es un largo etcétera. Bueno, y hay que quitar esos corazones negros que simulan el pecado. Son 5. Entonces voy a dar ejemplos. Por ejemplo, arrepentirnos con metanoia, un arrepentimiento que lleva a la conversión. El mentir, hablar con falta de amor, juzgar a los demás, prevaricación del evangelio, la idolatría. Y ahí de en adelante es un largo etcétera, que se conoce en las Escrituras. En 2 de Timoteo 1:14 dice que conservemos el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, y no hay otra forma que mantenernos en santidad. En nuestro crecimiento espiritual nos encontramos con el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés. Es el bautismo en fuego del Espíritu Santo. Y dice textualmente en Hechos 2, que todos estaban unánimes, juntos. ¿Quiénes? La iglesia, los creyentes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Yo me los imagino intercediendo, recordando las experiencias que tuvieron con nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas, leyendo lo que habían tomado nota. Estaban clamando, estaban adorando, pero estaban unánimes, dicen, unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Esto no es una simbología, no es una alegoría. El Espíritu Santo confirma que realmente sucedió así como lo describe. Un viento recio es la manifestación del Espíritu Santo, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Literal, se siente fuego en la frente. Esa fue mi experiencia personal. En cada uno ha sido diferente, pero se siente el calor, el fuego. Y entonces, a partir de ahí ya el Espíritu Santo no solamente mora dentro de nosotros, sino que está sobre nosotros. Ahora el reto no es solamente cuidar el aceite que hay dentro de nosotros, sino el fuego para que no se extinga. Y es a partir de ahí, del bautismo, del derramamiento del Espíritu Santo, que empiezas a tener mayor denuedo, mayor expertise, y recibimos los dones. Es a partir de ahí, los dones ministeriales. ¿Y cuáles son los dones ministeriales? Palabra de sabiduría, está en Corintios 12, primera de Corintios 12, sí. A partir del versículo 8 que dice, a unos es dada palabra de sabiduría, otros palabra de ciencia, a otros fe, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Son 9 dones ministeriales que fue los que tuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es diferente los que operan en esos dones, que no son ellos, sino que son instrumentos ministrados por nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Obran directamente. Hay milagros que suceden de manera instantánea. A los que no tienen esos dones, debemos interceder. Por ejemplo, el de sanidad. A quienes no tenemos ese don de sanidad, debemos interceder al Padre en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo para que sea teniendo misericordia, para que obre, para que esa persona sane, en intercesión, en petición, en ruego. Debemos orar y hay respuesta de sanidades, en sanidad. Pero quien tiene el don opera directamente y el nivel de santidad debe ser bastante alto. Confirmado directamente por el Espíritu Santo y haber crecido espiritualmente. Quien ha recibido los dones deben ejercitarlos para que no se apague ese fuego que está sobre nosotros. Y es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en 1 de Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti. A eso es.
Si nos dio el don de profetizar, se profetiza a diario, mínimo 3 veces al día. Por conocimiento de causa, la exigencia es alta para tener avivado el fuego del Espíritu Santo. Y si nosotros recibimos los dones ministeriales, es para ponerlo al servicio de los demás. En el momento y hora en que dejes de ponerlos al servicio de los demás, si recibes el don de lenguas, por ejemplo, el mismo Espíritu se encarga de interceder por los demás y por los misterios y demás que Él te revele. Pero es para ponerlo al servicio de los demás y para ayuda para ti mismo. Entonces, esa es la recomendación que les hago. Bueno, volviendo al inicio, ¿qué más se ministra en un altar? Bien sea el altar de la congregación, el altar de nuestra casa, de familiar o el altar personal. El incienso. Y en el Salmo 141 dice, es uno de los versículos que habla de esto, porque hay más. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Cuáles son las oraciones que suben al trono celestial? Cuando nuestro Espíritu Santo está avivado, como mínimo con el aceite, para que suban. Algunos dicen para que no tengan techo. Eso es algo que escucho mucho decir. Para que nuestras oraciones lleguen al trono celestial. Para que no se queden solamente aquí en la tierra sin contestar. ¿Y cómo se logra? En santidad. Que mantenga tu copa a rebosar. Que mantengas tu redoma a rebosar. Para que suban como olor fragante. Y bueno, ¿por qué se ministran en el altar? Porque si eres, por ejemplo, alguien que ministra la palabra en una congregación, bien sea un evangelista, un pastor, quien sea, debe interceder. Debe haber un trabajo previo de intercesión. Esa persona intercede por la santificación de su altar, para que todas las personas sean sacerdotes de ese altar, los que ministran, los que adoran, los que tocan los instrumentos, para que llegue como incienso de olor grato, para que las personas que asistan sean liberadas de la cárcel del pecado, de la opresión, de presiones mentales, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo reargulle sobre eso y debemos ofrecer un incienso de olor grato antes de ministrar la palabra. Y el Espíritu Santo me pide que enfatice en los pastores, en los líderes de la iglesia. Es algo que toma tiempo. En el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me está diciendo el Espíritu Santo que es un mandato para sus ministros. ¿Quiénes son los ministros? Los que ministran alabanza, adoración, los que ministran la palabra, los profetas, los que tienen dones, diferentes dones, al servicio de los demás. Bueno, continúo. En continuación de ese mandato está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando se ministra la palabra debemos ser previamente ministrados por nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y cuando es dirigida por el Espíritu Santo, se cumple lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando es dirigida por el Espíritu Santo, penetra y hace reflexionar sobre lo que se está diciendo, produce cambio, produce paz, anima, fe, da esperanza, etc. Ya sabiendo que tenemos a un sumo sacerdote en el tabernáculo celestial, nuestro Señor Jesucristo, ministremos su presencia, ministremos su gloria, adoración, amor, dones ministeriales, el incienso, mantengamos la llenura de su aceite, de la santa unción en nosotros,
Glorifícalo, magnifícalo, atráelo a tu altar ministerial y presenciarás su poder. Crece espiritualmente, hace parte del llamado que hace nuestro Rey, Sumo Sacerdote, Mesías, Pastor, Jesucristo. Vívelo, experiméntalo. La realidad del cielo es mejor que la realidad virtual. Vive en gozo, plenamente guiado por el Espíritu Santo. Y juntos, unánimes, lo glorificamos. Glorificamos a Hashem, Abba Padre. Nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ministra la presencia en el tabernáculo celestial de nuestro amado Abba Padre. Y es unidos a Él que nos unimos en santidad para que lleguemos plenamente a su gloria, la cual es mayor. Alabado y exaltado seas por siempre, Padre Santo, Padre amado. Tuya es la gloria, el poder, el honor, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.